Millonario se sorprende al ver a Mendigo Negro llorando y recibiendo uniforme en silencio. Alejandro caminaba por las calles llenas de luces azules y rojas, como gotas de neón cayendo sobre el asfalto mojado. La noche estaba pesada, cargada de esa humedad pegajosa que parece envolverlo todo. Él, con su abrigo caro y paso decidido, atravesaba esa parte de la ciudad donde la riqueza se olvidaba para dejar espacio a olvidados. De repente, algo rompió su rutina brutal. Ahí estaba, un hombre negro, encorvado con la ropa rota y sucia, la cara marcada por años de lucha contra la indiferencia. Pero lo más extraño no era eso. Sus ojos brillaban con lágrimas, un silencio insoportable lo acompañaba. No lloraba por lástima, ni por tristeza cualquiera. Eran lágrimas que quemaban el alma. Alejandro se congeló. Un grupo de personas apareció de las sombras. Vestían ropas que ni el hombre, ni nadie en esa parte de la ciudad parecía conocer. Entraron en escena sin ruido, como fantasmas. Uno de ellos extendió una mano temblorosa y entregó un uniforme, un traje negro con un símbolo desconocido, impecable, al mendigo. La tela parecía absorber la luz y al mismo tiempo reflejarla. Un contraste brutal contra la suciedad y las arrugas del cuerpo que la recibía. El hombre la tomó con manos firmes, temblorosas, mientras sus lágrimas seguían cayendo, repiqueteando contra el pecho. Su mirada, fija en el uniforme nuevo, estaba llena de algo que Alejandro no pudo descifrar. ¿Gratitud? ¿Dolor? ¿Venganza? Nadie dijo nada. Solo el silencio y las miradas de quienes asomaban desde los rincones, inconformes, sorprendidos y un poco temerosos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Un peso brutal le aplastaba el pecho. Algo en ese instante le pegó directo, como un golpe seco que despertó una urgencia desconocida dentro suyo. No era la pulsión de siempre. Dinero, fiestas, poder. Era algo crudo, una necesidad de entender ese momento, de conocer a ese hombre. Es ahí, una chispa dormida de humanidad que se le había apagado desde hace tiempo. Apartando a la multitud, Alejandro decidió seguir esa pista. No podía quedarse con la imagen tatuada en la mente, con la pregunta abierta y el vacío que había dejado. ¿Quién era ese mendigo? ¿Por qué esa entrega silenciosa de un uniforme en plena noche? ¿Qué significaba? Sin saberlo aún, estaba a punto de golpear la puerta de un mundo que le haría tambalear todo lo que creía inamovible. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo acelerado, pero para Alejandro, cada paso se sentía más pesado, cada sombra parecía esconder algo, y esas lágrimas, ese silencio roto, temblaban aún en su memoria. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro seguía avanzando, el corazón martillándole en el pecho. Cada sombra le parecía cargar un secreto, un misterio que pedía a gritos ser descubierto. El mendigo con el uniforme brillante. Aquella imagen estaba tallada a fuego en su mente. ¿Qué historia había detrás de aquella entrega silenciosa?
La multitud que había presenciado el momento se desvanecía a su alrededor, empujando a Alejandro hacia un mundo nuevo, una realidad que antes nunca había considerado. Cuando giró la esquina, escuchó un grito desgarrador que atravesó la noche. Fue un eco que resonó, un lamento que paralizó su marcha. Vino del Miss, sin pensarlo. Corrió hacia el sonido, la adrenalina empujando sus pasos. Las luces parpadeantes de la ciudad se movían como criaturas conocidas, que ahora eran enemigas, ocultando la verdad tras un telón de neón. Al llegar al lugar, sus ojos se encontraron con una escena que borró todo lo que había imaginado. El mendigo estaba de pie, el uniforme negro colgando de sus hombros, su expresión transformada en una mezcla de incredulidad y furia. Las lágrimas que antes manaban por su rostro ahora eran de rabia. Frente a él, un hombre joven, vestido igual que los recién llegados, con tecnología futurista en los brazos y un micrófono a la mano, lo apuntaba como si lo tuviera entre la espada y la pared. «Tú no eres quien dices ser», gritó el joven, su voz cortante como un cuchillo. «Nos has traicionado». La multitud se hizo eco del asombro. Murmullos, señalamientos, una mezcla de miedo y curiosidad tomó forma mientras todos seguían la escena con una atención desesperada. Alejandro, ¿qué traición podía haber? ¿Y por qué el mendigo que parecía un alma perdida estaba en el ojo del huracán? «No, espera», respondió el mendigo, levantando una mano en un gesto de súplica. Pero las palabras no salieron. Algo en su voz, aunque firme, sonó quebrado, como si estuviera enfrentando un destino que no podía cambiar. Las luces de la ciudad parecían palidecer ante la revelación. De repente, una ráfaga de recuerdos se apoderó de la mente de Alejandro. El mendigo no era solo un hombre sin hogar, era alguien que había tenido un pasado que posiblemente se entrelazaba con las vidas de aquellos que lo rodeaban. ¿Qué había hecho para ser arrojado entre lo más bajo de la sociedad? La conexión que había sentido se transformó en confusión y temor. «¿Quién eres realmente?», preguntó Alejandro, encontrando su voz en todo el caos. El mendigo levantó la mirada y lo que Alejandro vio fue un destello de reconocimiento, como si su existencia se hubiera iluminado brevemente. Pero también un abismo de desesperación. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un estallido resonó, un disparo que atravesó el aire como un trono de condena. Todo cambió otra vez en un instante. El joven cayó al suelo, el micrófono resbaló de sus manos, y con él cayó la verdad. Una mezcla de confusión y horror nubló la mente de los presentes. Las voces se elevaron, caos absoluto, y Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. Un pánico palpable arrasó el entorno. El mendigo, en lugar de huir, se arrodilló frente a su atacante, su rostro transformándose en algo que Alejandro nunca podría haber anticipado. Aquel hombre era alguien distinto, un ser atrapado entre dos realidades. El tiempo se detuvo y el silencio se profundizó. ¿Quién era realmente el hombre que había llorado por el uniforme? ¿Cómo un simple mendigo podía estar vinculado a un disparo en medio de la noche? Alejandro estaba atrapado en un espacio de revelaciones y sorpresas. Todo lo que creía saber quedó en la cuerda floja, suspendido en el aire, mientras el destino de todos seguía escribiéndose con un golpe de tragedia imprevista. El tiempo se detuvo. La escena se volvió un cuadro congelado en un instante de horror.
El grito del joven resonaba en los oídos de Alejandro como un eco que insistía en revelarle verdades que nunca habría querido escuchar. El mendigo, de rodillas, miraba al suelo. Su figura desgarbada y cubierta de sombras se recortaba contra la luz tenue de un farol cercano. Nadie sabía cómo reaccionar. La multitud estaba en un estado de frenzy, confundida y asustada. «Iba a ser diferente, yo lo prometí», explotó el joven, ahora en el suelo. Lo que una vez fue su presencia amenazante se transformó en una súplica desesperada. «Tenías que salvarnos a todos. Eres un traidor». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. El corazón le latía con fuerza. La chispa que lo había llevado a este momento ahora chisporroteaba como un fuego cercano al descontrol. El mendigo alzó la vista, los ojos llenos de una mezcla de desesperación y conocimiento. «Tú no lo entiendes», dijo. Su voz se transformó en un susurro que apenas podía oírse por encima del murmullo. «No soy quien piensas». Los murmullos de la gente se intensificaron. «¿Qué significa eso?», preguntó alguien desde el fondo. Su voz se entremezclaba con el pánico. Alejandro notó que más y más personas se acercaban, atraídas por el morbo de la situación. Estaba a punto de gritar que se alejaran, que esto no era un espectáculo. Pero algo más lo hizo quedarse quieto, sus pies pegados al suelo. El mendigo se levantó lentamente. La rabia dibujaba líneas en su rostro, pero había algo más que empezaba a emanar de él, una fuerza desconocida. Entonces, en un giro que hizo que todos contuvieran el aliento, se sacó el uniforme negro. La tela brillante cayó al suelo, revelando algo sobresaliente: un traje militar oculto debajo, su cinturón lleno de insignias y un símbolo que todos en la multitud reconocían. Era el emblema de una facción rebelde, grupo clandestino conocido por luchar contra la opresión en la ciudad. «¡No puede ser!», exclamó alguien, la incredulidad resonando en el aire. «¡Eres uno de ellos!». Alejandro se sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Todo lo que creía que sabía sobre el mendigo se desmoronaba. «¿Cómo es posible?», pensó. «¿Un guerrero entre los desposeídos? ¿Qué historia escondía?». La multitud se agolpó en torno a ellos, pero Alejandro solo podía ver al hombre que se había mantenido callado, cubierto por sus propios traumas. «No lo sé todo», respondió el mendigo. Su voz resonaba fuerte ahora, llena de convicción. «Pero he fallado. He estado aquí para reconectar con lo que he perdido, y ahora deben entender que la lucha no termina aquí». Un destello de luz, un disparo. Esta vez no fue un eco, fue un ataque real. Algo voló entre ellos, un dron, un artefacto no identificado, del que todos comenzaron a apartarse instintivamente. El objeto radioactivo cayó entre la multitud, una explosión de color y polvo. Las luces azules y rojas se apagaron, y un silencio sepulcral se extendió. En el caos que siguió, Alejandro vio al mendigo mirar hacia la dirección del ataque, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Eso era lo que esperaba», gritó, antes de lanzarse hacia la dirección del estruendo. «Debo terminar con esto». Alejandro estaba paralizado, miraba la escena como un espectador en un teatro que nunca había deseado conocer. Quería seguir al mendigo, pero el terror le mantenía encadenado. En ese cruce no solo se dibujaban los destinos de dos hombres, era el futuro de todos, entre un pasado de secretos y un presente de decisiones fatales. Una última explosión resonó, y el polvo cubrió la escena, llevándose la claridad con él. Todo se oscureció.
dejándolo cuestionando su propia realidad. ¿Qué voluntad se encontraba tras la máscara de ese hombre? Los secretos nunca contados estaban a punto de salir a la luz junto a un derrumbe de verdades. El latido del mundo se había detenido y para Alejandro el viaje apenas comenzaba. El tiempo se detuvo. La escena se volvió un cuadro congelado en un instante de horror. El grito del joven resonaba en los oídos de Alejandro, como un eco que insistía en revelarle verdades que nunca habría querido escuchar. El mendigo derrotó. Nadie sabía cómo reaccionar. La multitud estaba en un estado de descontrol, confundida y asustada. Iba a ser diferente, yo lo prometí. Explotó el joven, ahora en el suelo. Lo que una vez fue su presencia amenazante se transformó en una súplica desesperada. «Tenías que salvarnos a todos. ¡Eres un traidor!». Alejandro sintió que el aire se le escapaba, el corazón le latía con fuerza. La chispa que lo había llevado a este momento ahora chisporroteaba como un fuego cercano al descontrol. El mendigo alzó la vista, los ojos llenos de una mezcla de desesperación y conocimiento. «Tú no lo entiendes», dijo. Su voz se transformaba en un susurro que apenas podía oírse por encima del murmullo. «No soy quien piensas». Los murmullos de la gente se intensificaron. «¿Qué significa eso?», preguntó alguien desde el fondo. Su voz se entremezclaba con el pánico. Alejandro notó que más y más personas se acercaban, atraídas por el morbo de la situación. Estaba a punto de gritar que se alejaran, que esto no era un espectáculo, pero algo más lo hizo quedarse quieto, sus pies pegados al suelo. El mendigo se levantó lentamente. La rabia dibujaba líneas en su rostro, pero había algo más que empezaba a emanar de él, una fuerza desconocida. En un giro que hizo que todos contuvieran el aliento, se sacó el uniforme negro. La tela brillante cayó al suelo, revelando algo sorprendente. Un traje militar oculto debajo, su cinturón lleno de insignias y un símbolo que todos en la multitud reconocían. Era el emblema de una facción rebelde, grupo clandestino conocido por luchar contra la opresión en la ciudad. «No puede ser», exclamó alguien, la incredulidad resonando en el aire. «Eres uno de ellos». Alejandro se sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Todo lo que creía que sabía sobre el mendigo se desmoronaba. «¿Cómo es posible?», pensó. «¿Un guerrero entre los desposeídos? ¿Qué historia escondía?». La multitud se agolpó en torno a ellos, pero Alejandro solo podía ver al hombre que se había mantenido callado, cubierto por sus propios traumas. «No lo sé todo», respondió el mendigo. Su voz resonaba fuerte ahora, llena de convicción. «Pero he fallado. He estado aquí para reconectar con lo que he perdido, y ahora deben entender que la lucha no termina aquí. Punto». Un destello de luz, un disparo. Esta vez no fue un eco, fue un ataque real. Algo voló entre ellos, un dron, un artefacto no identificado, del que todos comenzaron a apartarse instintivamente. El objeto radioactivo cayó entre la multitud, una explosión de color y polvo. Las luces azules y rojas se apagaron y un silencio sepulcral se extendió. El caos se desató en un instante. Personas gritando, empujándose, algunas cayendo al suelo. Alejandro sentía que le palpitaba el corazón en las sienes. Un grito agudo atravesó el aire. «¡Es una trampa!». En ese momento, el mendigo desapareció tras la nube de polvo como un fantasma. Y en medio de la confusión, algo resonó en la mente de Alejandro. Recordaba palabras sueltas que había escuchado en pasillos oscuros. Traición en la rebelión.
¡Wow! Un infiltrado entre los nuestros. Su rostro se blanqueó. No podía ser. En un momento de revelación, todo cobró sentido y al mismo tiempo se convirtió en un sinsentido. De pronto, la figura de un hombre emergió del caos, en un rostro conocido. Uno de los líderes de la facción rebelde. Alguien que había sido un mentor para muchos y que había desaparecido hace meses. «¡Detenerlo!», ordenó, apuntando al lugar donde había estado el mendigo. Alejandro se sintió helado. ¿Era posible que ese hombre fuera un infiltrado en la organización? El tejido de su vida, de su realidad, parecía deshacerse como un ovillo tirado por un gato juguetón. «No, él no», chispó su mente, mientras intentaba encontrar su voz. «¡Tú, ven aquí!», gritó el líder, señalándole directamente. Poco a poco, el círculo se iba cerrando, aplastando a Alejandro en un mar de incertidumbre. En su interior, la desesperación rugía. ¿Será posible que el mendigo, aquel que lloraba por un uniforme, sea el traidor que todos temían? No hubo tiempo para pensar. Alejandro debía decidir, restablecer su verdad o dejar que la confusión lo absorbiera por completo. Se la jugó. «¡Deténganlo! ¡No es un traidor!», gritó, desafiando no solo a los demás, sino a su propia percepción de lo que creía. ¿Estaba defendiendo a un enemigo o a un amigo? Esa pregunta retumbaba en su mente como un tambor de guerra, y el polvo seguía levantándose, ocultando la respuesta. El polvo seguía en el aire, difícil de respirar. La multitud, aún en estado de shock, comenzó a dispersarse. Pero Alejandro estaba pegado al suelo. «¡Deténganlo! ¡No es un traidor!», había gritado, y las palabras resonaban en su mente como un eco fatigado, una súplica al destino mismo. Mientras la multitud se agolpaba, algo cambió en el ambiente. Una tensión inconfundible atravesó el aire, como un cable electrificado. Los murmullos de incredulidad aumentaban y el ambiente se palpaba a medida que el líder de la facción rebelde se acercaba. Su figura recortada entre sombras y luces temblorosas. Los ojos de Alejandro estaban fijos en el mendigo que, en ese instante, comenzaba a emerger de la niebla de confusión. «¡Tienes que creerme!», decía el mendigo, su voz ahora cargada de una extraña autoridad, una mezcla de dolor y determinación. «No soy el enemigo». Pero el líder, con el ceño fruncido, no parecía dispuesto a escuchar. «Has jugado con nuestras vidas, traidor. Ibas a destruir todo lo que hemos construido», espetó, avanzando con una fuerza que intimidaba a los presentes. La multitud retrocedió como si se acercara un monstruo. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. Se preguntaba si realmente podía confiar en el hombre que había llorado por un uniforme. ¿Era posible que un simple mendigo tuviera tanto peso en un conflicto tan grande? Todo en su mente estaba patas arriba, desmoronándose. «¡Detente!», gritó Alejandro, más fuerte, como un grito de guerra. «Dile la verdad». Aquello pareció encender una chispa. El mendigo, alzando la cabeza, dejó caer el disfraz que había escondido bajo el uniforme negro. Con un gesto contundente, abrió la chaqueta y reveló un dispositivo, un artefacto lleno de luces intermitentes que iluminaba su rostro marcado por la lucha. «La verdad». Su voz era un susurro, pero cada palabra parecía cargar una balanza de justicia. «La verdad es que yo soy tu padre». Un grito atravesó la multitud, una mezcla de incredulidad y horror. Alejandro sintió que el suelo se movía de nuevo, esta vez bajo su piel. «¿Qué? ¡No puede ser!». La revelación lo golpeó como un puñetazo. Lo que había creído impensable ahora era crudo y palpable. La figura encorvada que había estado en el suelo, el hombre desgastado por la vida, era su propio padre.
Todo lo que había conocido era una ilusión. «¡Eres un mentiroso!», exclamó el líder de la facción. Pero su voz sonaba menos segura, como si las bases de su mundo también estuvieran tambaleándose. La multitud se agitaba, buscando respuestas, llenando el aire con murmullos y exclamaciones, espesas como el humo que comenzaba a disiparse. «¡No escuchen!», intercedió el mendigo, visiblemente afectado, la rabia transformándose en desesperación. «No hay tiempo. Ellos vienen. Ellos buscan a los traidores y están más cerca de lo que creen». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Pensó en los ecos de su vida. ¿Quiénes son ellos? Las palabras casi se escaparon de sus labios, pero antes de que tuviera oportunidad de preguntar, un zumbido aterrador resonó en el aire, un sonido familiar que le heló la sangre. Un dron, un artefacto volador, emergió de las sombras, un centinela del caos que todos temían. «¡Cúbranse!», gritó alguien, y fue como si el mundo cayera en un instante. Santiago se volvió hacia él, buscando protección, pero era un imposible en aquel mar de incertidumbre. La luz del dron iluminó el rostro del mendigo, y por un segundo Alejandro vio algo más allá de la deformidad del sufrimiento y la traición. Una conexión familiar, un retazo de amor perdido entre las sombras. Pero entonces el dron disparó. No era un destello de esperanza, sino la encarnación del miedo. Una explosión ensordecedora. Todo se volvió negro. El polvo se alzó alrededor, sepultando por un instante las verdades y las mentiras, dejando a Alejandro atrapado entre la luz y la oscuridad, entre la traición y la salvación. No podía discernir lo que era real mientras todo se desmoronaba. ¿Era un traidor su padre o simplemente un hombre perdido? Mientras se desvanecía la luz, una pregunta quedó flotando. ¿Cuánto valía el pasado en un futuro sumido en la oscuridad? La oscuridad se tragó el instante. Alejandro sintió el temblor en su interior cuando el dron lanzó su ataque. El sonido de la explosión resonó como un trueno y por un segundo todo quedó en suspenso. Los gritos de la multitud se desvanecieron en un eco lejano y en su mente todo se centró en el mendigo, su padre. ¿Cómo podía ser posible? El polvo cubrió todo a su alrededor. Alejandro intentó buscar entre la neblina, pero todo era confusión. X, el líder de la facción rebelde, dio un paso atrás, mirando atónito. La revelación se cernía sobre ellos como un fantasma. «¡Deténelo!», gritó, pero su voz sonó ahogada, incapaz de quebrantar la atmósfera densa de caos. De repente, un grito desgarrador se elevó por encima del ruido. «¡No corran!». «¡Es un engaño!», resonó como un martillo, y Alejandro se giró. En medio del alboroto, una figura familiar emergió del lado opuesto. Era Clara, la hermana de Alejandro. Ella se había ido hacía años. Alguien tras la mirada delgada y cansada que había huido de todo. Ahora estaba aquí. Su presencia era un relámpago en la tormenta. «¡Clara!», murmuró. Su corazón latía más rápido, entre paréntesis de preguntas y recuerdos olvidados. «Alejandro, escúchame», gritó Clara, cruzando el caos. Su ropa desgastada delataba su tiempo en las calles, pero su mirada era feroz. «Todo esto es una trampa». El aire se congeló. La multitud se quedó quieta, como si el tiempo también se detuviera para escuchar. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro preguntó. Su voz temblaba ante la revelación. «¿Cómo puedes estar aquí?». La incredulidad lo carcomía. Era como si las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran a encajar de una forma oscura y distorsionada. «No tienes idea de lo que ha pasado», exclamó Clara,
angustiada. Ese hombre no es quien dice ser. No se llama traidor. Es un superviviente. 4. Su mirada estaba fija en el mendigo, quien luchaba por levantarse, como si cada palabra de Clara fuera un nuevo golpe que lo empujara más allá de su dolor. Pero Alejandro comenzó, pero Clara le interrumpió. Piénsalo. Todo lo que hemos vivido, toda la guerra, las traiciones, no es como que es. Él no te ha fallado. Él ha intentado protegernos. Había un fuego en sus ojos, una llama que encendía algo en Alejandro. ¿Protegernos? X se volvió hacia el mendigo, ahora de pie, temblando. La multitud miraba fijamente, el miedo palpándoles como una sombra. ¿Y tú qué sabes de protección, Clara? Eres una mujer muerta en este mundo. En vez de salir corriendo, tú... Un nuevo estruendo cortó el aire. Otro dron descendió del cielo, pero esta vez quedaba más claro. Estaba mirando a Alejandro. Su cámara enfocaba su rostro. «¡Espera!», gritó. «¡No!», pero el pingido de la máquina se hacía más fuerte, retumbando en su pecho, como si supiera que estaban expuestos. Y entonces, como si todo se congelara, el dron disparó una flecha explosiva, y todo giró en una sinfonía de caos. Clara se lanzó hacia adelante, empujando a Alejandro hacia un lado. En un segundo, él estaba en el suelo, y Clara estaba en el aire, volando más allá de sus ojos. ¡No!, Alejandro grita, su voz desgarrada. La explosión envolvió el mundo. En un mar de polvo y luces, Alejandro vio su hermana ser tragada por la llamarada. El horror se desbordó dentro de él. Aunque el caos envolvía todo, su mente solo podía pensar en una cosa. ¡No! ¡No puede ser! Mientras intentaba levantarse, se encontró con el mendigo mirándolo. Ya no era un mendigo, sino un hombre. Sus ojos eran profundos. «Hay mucho que no sabes. Hay mucho que perder», dijo. La piel de Alejandro se erizó. Las palabras del mendigo resonaban como golpe aciago. ¿Cuánto había estado ocultando? ¿Cuántas verdades se habían perdido en lo que apenas comenzaba a desvelarse? Encaminándose hacia el caos, Alejandro una vez más estaba atrapado. Su corazón le rugía, confuso entre la desesperación y la rabia. La figura de Clara se desvaneció en el polvo. «¿Quién eres realmente?» Un giro inesperado, un cambio brusco. Alejandro comprendió que su mundo estaba hecho de mentiras, secretos y ahora traición. Estaba a punto de salir de la niebla, la oscuridad que había creído superar. Y ese eco se transformó en un grito de dolor. ¿Tal vez su hermana había sido parte del plan? ¿El drama de la familia nunca había sido más que un engaño? El batir de sus pensamientos se volvía un torbellino. Un último grito desgarrador de Clara rebotó en su mente, mientras la destrucción se cernía sobre ellos. Lo único que sabía era que la lucha aún no había terminado. El polvo llenaba el aire, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro sentía su corazón golpeando con fuerza. La explosión había hecho que su mente se detuviera en un caos colorido. Clara había saltado y mientras el estruendo sacudía todo, los ecos de su grito seguían en su mente. ¡No!, resonaba nítidamente como un silbido agudo que nunca desaparecía. Mientras la niebla de polvo comenzaba a disiparse, una figura se alzó entre el caos. No era el mendigo, era alguien que Alejandro jamás habría esperado volver a ver. «Esa podría ser una segunda oportunidad, hermano», decía la figura, caminando entre la confusión, sus pasos firmes en el suelo temblando. Alejandro cerró los ojos por un instante, iluminado por la revelación. Era Daniel, su hermano.
desaparecido entre las sombras de la vida y devuelto ahora como un espectro envuelto en un aura marcada por la militancia. Daniel lucía diferente, su mirada ardía de determinación. «Pensaste que me había ido para siempre, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa que contenía tristeza y fuerza a la vez, pero de alguna forma también le pareció una burla. «¿Eres tú?», murmuró Alejandro, como si estuviera hablando a una imagen olvidada. Una mezcla de rencor y amor se debatía dentro de él. «¿Qué haces aquí?». «Los he estado vigilando, por eso estoy aquí ahora. El plan envuelve todo, querido hermano. No podemos permitir que caiga en las manos equivocadas», respondió Daniel, señalando al mendigo, que se encontraba aún de pie, su rostro arrugado mostrando una mezcla de culpa e ira. «¿Qué plan?», preguntó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta volverse más pesado de lo que jamás había imaginado. «¿Ese hombre es un traidor?». «Él es nuestra última esperanza», empezó Daniel, pero el dron seguía zumbando alrededor, la tensión palpable incrementándose. De repente, una bola de luz salió disparada del artefacto volador, impactando a unos metros de ellos. Un estallido. Todos brincaron hacia atrás. «¡Es un ataque!», gritó el líder de la facción, tomando un tono de desesperación. La multitud comenzaba a entrar en pánico mientras las luces intermitentes comenzaban a parpadear desde todas direcciones. La noche, antes vibrante, ahora se tornaba roja, iluminada por la amenaza en el cielo. «Alejandro, escúchame», dijo Daniel. «Todo lo que creías sobre nosotros ha sido parte de un diseño mayor. La lucha es más grande. Ellos no solo son enemigos ni traidores, son versiones distorsionadas de lo que podríamos ser. Y Clara era parte de todo esto». «¿Clara?». Su voz tembló. «¿Estás diciendo que ella...?» «Pero no puede ser». «Sí», interrumpió Daniel, mirándolo fijo a los ojos. «Ella es la clave. Ha estado infiltrada en el grupo rebelde. No la traicionaron. Estaba trabajando entre ellos para descubrir la verdad. Ahora, ella puede ser la única que salve lo que queda de nuestro hogar». El mundo se movió bajo los pies de Alejandro. Sus recuerdos de infancia y el cariño hacia su hermana chocaban contra esta nueva realidad. «No, no puede ser. ¿Cómo me enteré de esto ahora?». Y en ese instante, el sillón de la verdad parecía estallar. La risa de su hermano se mezcló con la confusión que lo rodeaba. «Dile la verdad», insistió Daniel. «No hay tiempo. Quiero protegerte, porque quizás hoy sea el último día que tengamos para luchar juntos». Antes de que Alejandro pudiera procesar, el dron disparó de nuevo. Este fue un golpe devastador, pero no contra su hermano o el mendigo. El impacto fue un destello de luz que se posó justo cerca de la multitud, creando una cortina de polvo que lo cubrió todo. Las sombras comenzaron a dispararse a su alrededor, llevándose la sensación de seguridad. «¡Sálvate!», gritó Daniel, empujándolo por un lado. Mientras tanto, el mendigo parecía conocer exactamente su papel en esta ecuación. Sobre sus hombros parecía cargar no solo el peso de la culpa, sino los secretos de años. «Todo termina aquí», murmuró el mendigo. Su voz resonaba con una seguridad que desentonaba en la locura actual. La explosión resonó una vez más, y Alejandro, atrapado entre su hermano y alguien que parecía ser su padre, comprendió que las lecciones de vida nunca fueron sencillas. «¡No es posible!», rugió en su mente. La lucha por redefinir relaciones las había quebrado. Sin embargo, fue un giro demasiado inesperado. La cortina de polvo reveló algo más que caos. Un resplandor iluminó el rostro del mendigo, y a medida que la luz iluminaba, la figura de... Era una transformación brutal.
¿Qué estás haciendo?, suplicó Alejandro. Pero la imagen del mendigo se fragmentaba en múltiples caras. Rostros de guerreros, rostros de una familia, rostros llenos de dolor. «Te lo prometí», dijo la multitud con una voz unida que resonaba en sus oídos. Eso dejó a Alejandro en un estado de asombro. Las sombras de su vida se entrelazaban en una única verdad que lo dejaba sin aliento. «La justicia», susurró como un eco en su mente. Y así la noche se volvió un campo de batalla. Las luces parpadeantes y el polvo suspendido hicieron que cada uno de ellos se encajara en un rincón oscuro, corrigiendo el rumbo de su historia. Cuando la explosión final retumbó a sus espaldas, Alejandro no sabía si la verdad fuera un regalo o un castigo. Todo un nuevo universo de caos se cernía sobre ellos. ¿Qué se escondía en las sombras ahora? ¿Podría la familia unirse o se desmoronaría en el caos final de la verdad? El polvo se asentó lentamente y Alejandro pudo ver lo que quedaba del caos. Cuerpos en el suelo, miradas perdidas. En medio de todo, su hermano Daniel estaba ahí, pero el tiempo parecía haberse detenido. Las palabras que acababa de escuchar todavía retumbaban en su mente. Ese hombre no es quien dice ser. No es un traidor. ¿Qué quieres decir con eso?, Alejandro exigió, sintiendo su corazón palpitante mientras todas las revelaciones lo aplastaban. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Daniel, pero lo único que halló fue una intensidad que lo asustaba. Recuerda, Alejandro, desde que éramos niños, siempre hubo algo raro en nosotros, en nuestra familia. Hay una razón por la que estamos aquí, por la que todas nuestras vidas han estado envueltas en secretos. Mira qué se ha convertido todo esto. Señaló a su alrededor, donde el humo aún se balanceaba con el eco de la explosión. En ese instante, el mendigo, el hombre que había sido su padre, se quedó inmóvil, como un trapecista que ha perdido su equilibrio. Un sudor frío le recorrió la espalda a Alejandro. «No hay tiempo», murmuró el hombre. «Lo que hemos perdido es más grande de lo que imaginas». De repente, un sonido cortante rompió la conversación. Un nuevo dron surcó el cielo, permiso de un ángel o del mismo diablo, pero en ese momento nadie sabía. El aire se volvió denso. «¡Atrás!», gritó alguien de la multitud, pero fue demasiado tarde. El dron disparó una ráfaga de energía que iluminó la noche. Una explosión. Los gritos se elevaron y el caos se multiplicó. Alejandro cayó al suelo, tapándose los oídos, pero no había sonido más allá del eco de su propio latido. Cuando finalmente se reincorporó, el ambiente estaba cargado de humo. La confusión reinaba. Daniel miró atrás. Entonces, como si un rayo lo hubiera golpeado, sus ojos se abrieron como platos. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro, sintiendo que la adrenalina le quemaba las venas. «Al refugio. La verdad está en camino. Se acerca algo más grande que nosotros», dijo Daniel, tirando del brazo de Alejandro. Pero antes de que pudiera moverse, el mendigo lo tomó del otro lado. «¿Qué está pasando aquí?», susurró el hombre, su voz un hilo. «Si sigues a tu hermano, tal vez no regreses. El destino tiene otros planes. Hablamos de secretos muy profundos». Alejandro se sintió desorientado entre dos lados. La urgencia de Daniel, la advertencia del mendigo. ¿Qué significaba eso? «¡Suéltame!», gritó Alejandro. Pero al mismo tiempo había un miedo reverberando en su interior. ¿Y si su hermano no era quien decía ser? ¿Y si el mendigo,
el hombre que había llorado por su pasado tuviera la razón? Mientras pensaba, una sombra se abalanzó sobre ellos. Entonces un rostro familiar apareció entre humo y escombros. Su hermana Clara. «¿Qué están haciendo aquí? ¡Vámonos!», ella gritó. Pero había algo en su voz, una desconfianza que cambió todo. «Clara, tú», empezó Alejandro, pero ella cortó. «No tengo tiempo para explicaciones. Los están buscando, todos. No puedes confiar en él», señaló al mendigo, y sus ojos ardían. «Él está con ellos. La rebelión solo es un juego». Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba. Su hermana era la única esperanza. Era quien siempre había estado ahí. Pero ¿y si estaba equivocado en todo? Clara no. Intentó protestar, pero un nuevo crujido resonó a su alrededor. Un grupo de hombres uniformados emergió de las sombras, armados y decididos. «¡Ahí están!», gritó uno, apuntando. La multitud se dispersó. El caos se convirtió en terror. El mendigo dio un paso al frente, su figura inquebrantable. «¡No! ¡Deténganse! ¡No pueden hacer esto!», dijo, levantando las manos. Pero su voz se perdió entre el tumulto. Alejandro se dio cuenta de pronto que todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja. Su familia, ese hombre, todo en el mundo parecía haber estado tejido en una trampa mortal. Un estruendo rasgó el aire y en un giro del destino, el cuerpo de Clara cayó al suelo. El tiempo se detuvo otra vez. Algo oscuro se había apoderado de la escena, en una jugada fatal de traición que Alejandro jamás habría esperado. «¡No! ¡No puede ser!», balbuceó. Su voz se quebró. La mirada de su hermana se desvaneció y sus ojos se encontraron por última vez. En el aire, una risa, una figura salir del humo. «¿Cuánto vale la verdad, Alejandro?», dijo el mendigo, ahora con un tono que helaba la sangre. «Porque la has sellado con la sangre de tu familia». La revelación lo golpeó como un puñetazo. El hecho de saber que todo había sido una manipulación, un juego en el que él mismo había sido una pieza, lo desbordaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué era real? Y en ese momento comprendió que el camino hacia la verdad podía costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. El polvo se asentó lentamente y Alejandro pudo ver lo que quedaba del caos. Cuerpos en el suelo, miradas perdidas. En medio de todo, su hermano Daniel estaba ahí. Pero el tiempo parecía haberse detenido. Las palabras que acababa de escuchar todavía retumbaban en su mente. Ese hombre no es quien dice ser. No es un traidor. ¿Qué quieres decir con eso?, Alejandro exigió, sintiendo su corazón palpitante mientras todas las revelaciones lo aplastaban. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Daniel, pero lo único que halló fue una intensidad que lo asustaba. «Recuerda, Alejandro, desde que éramos niños siempre hubo algo raro en nosotros, en nuestra familia. Hay una razón por la que estamos aquí, por la que todas nuestras vidas han estado envueltas en secretos. Mira que se ha convertido todo esto». Señaló a su alrededor, donde el humo aún se balaceaba con el eco de la explosión. En ese instante, el mendigo, el hombre que había sido su padre, se quedó inmóvil, como un trapecista que ha perdido su equilibrio. Un sudor frío le recorrió la espalda a Alejandro. «No hay tiempo», murmuró el hombre. «Lo que hemos perdido es más grande de lo que imaginas». De repente, un sonido cortante rompió la conversación. Un nuevo dron
surcó el cielo. Permiso de un ángel o del mismo diablo. Pero en ese momento nadie sabía. El aire se volvió denso. ¡Atrás!, gritó alguien de la multitud. Pero fue demasiado tarde. El dron disparó una ráfaga de energía que iluminó la noche. Una explosión. Los grifos se elevaron y el caos se convirtió en terror. Alejandro cayó al suelo, tapándose los oídos. Pero no había sonido más allá del eco de su propio latido. Cuando finalmente se reincorporó, el ambiente estaba cargado de humo. La confusión reinaba. Daniel miró atrás. Entonces, como si un rayo lo hubiera golpeado, sus ojos se abrieron como platos. «No podemos quedarnos aquí», gritó. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro, sintiendo que la adrenalina le quemaba las venas. «Al refugio. La verdad está en camino. Se acerca algo más grande que nosotros», dijo Daniel, tirando del brazo de Alejandro. Pero antes de que pudiera moverse, el mendigo lo tomó del otro lado. «¿Qué está pasando aquí?», susurró el hombre con un hilo. «Si sigues a tu hermano, tal vez no regreses. El destino tiene otros planes. Hablamos de secretos muy profundos». Alejandro se sintió desorientado entre dos lados. La urgencia de Daniel, la advertencia del mendigo. ¿Qué significaba eso? «Suéltame», gritó Alejandro, pero al mismo tiempo había un miedo reverberando en su interior. ¿Y si su hermano no era quien decía ser? ¿Y si el mendigo, el hombre que había llorado por su pasado, tuviera la razón? Mientras pensaba, una sombra se abalanzó sobre ellos. Entonces, un rostro familiar apareció entre humo y escombros. Su hermana Clara. «¿Qué están haciendo aquí? ¡Vámonos!», ella gritó, pero había algo en su voz. Una desconfianza que cambió todo. «¡Clara, tú!», empezó Alejandro, pero ella cortó. «No tengo tiempo para explicaciones. Los están buscando. Todos. No puedes confiar en él», señaló al mendigo, y sus ojos ardían. «Él está con ellos. Solo es un juego». Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba. Su hermana era la única esperanza. Era quien siempre había estado ahí. Pero, ¿y si estaba equivocado en todo? «¡Clara! ¡No!», intentó protestar. Pero un nuevo crujido resonó a su alrededor. ¡Oh! Un grupo de hombres uniformados emergió de las sombras, armados y decididos. «¡Ahí están!», gritó uno, apuntando. La multitud se dispersó. El caos se convirtió en terror. El mendigo dio un paso al frente, su figura inquebrantable. «¡No! ¡Deténganse! ¡No pueden hacer esto!», dijo, levantando las manos. Pero su voz se perdió entre el tumulto. Alejandro se dio cuenta de pronto que todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja. Su familia, ese hombre, todo en el mundo parecía haber estado tejido en una trampa mortal. Un estruendo rasgó el aire, y en un giro del destino, el cuerpo de Clara cayó al suelo. El tiempo se detuvo otra vez. Algo oscuro se había apoderado de la escena. En una jugada fatal de traición que Alejandro jamás habría esperado. «¡No! ¡No puede ser!», balbució. Su voz se quebró. La mirada de su hermana se desvaneció y sus ojos se encontraron por última vez en el aire. Una risa. Una figura salir del humo. «¿Cuánto vale la verdad, Alejandro?», dijo el mendigo, ahora con un tono que helaba la sangre. «Porque la has sellado con la sangre de tu familia». La revelación lo golpeó como un puñetazo. El hecho de saber que todo había sido una manipulación, un juego en el que él mismo había sido una pieza,
lo desbordaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué era real? Y en ese momento comprendió que el camino hacia la verdad podía costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. Fue entonces cuando el mendigo se adelantó y en un movimiento inesperado se desabrochó la chaqueta y la tiró al suelo. El tumulto cayó. La revelación que brotó de ese acto era monumental. Siempre estuve aquí, pero no solo como tu padre. Soy el arquitecto de todo esto, dijo. Soy un agente encubierto del gobierno, infiltrado en la rebelión. Mi deber fue acercarme a vosotros, abrirme caso y asegurar que nuestro secreto no cayera en manos equivocadas. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Su propio padre? ¿Un traidor? Todo su amor y devoción destruidos en un instante. La multitud se quedó paralizada. La incredulidad los envolvía como una manta pesada. Tu hermana y tú eran mi última oportunidad. No podía dejar que la verdad saliera a la luz. Las palabras del mendigo resonaron como un mantra oscuro. Mis acciones han sido motivadas por el amor, pero están llenas de dolor. ¡Amor!, Alejandro gritó, su voz rasgada por el odio y la traición. Has destruido a nuestra familia. Lo hice para protegeros. Tú eres el único que puede remediarlo. La mirada del mendigo se tornó dura, desesperada. La ciudad, la rebelión, todo se está desmoronando. Ellos vienen por todos nosotros. Un nuevo estruendo resonó, esta vez más cerca y directo. La multitud, desvaneciendo el terror, empezó a correr, pero Alejandro se quedó parado, paralizado. ¿Qué significa eso? Significa que ha comenzado una guerra, respondió el mendigo, su voz firme. Una guerra en la que tú podrías ser la clave. Y ahora, tus decisiones determinarán el destino no solo de nuestra familia, sino del mundo entero. En ese instante, el tiempo pareció volver a congelarse. Alejandro, con su mundo patas arriba, tuvo que decidir: ¿seguir adelante con alguien a quien había amado o dejar que esa traición lo arrastrara a la oscuridad? Mientras su mente se debatía, la sombra del dron reapareció en el cielo. Se acercaba. Un zumbido aterrador llenó el aire, y con un último grito desgarrador de su hermana Clara en su mente, Alejandro tuvo que enfrentarse a la elección más difícil de su vida. ¿Podría convertirse en lo que siempre había temido? El estruendo de la explosión aún resonaba en el aire, y Alejandro se encontró en un torbellino de emociones. Su hermana Clara yacía inmóvil, y el peso del mundo caía sobre él como una losa. Sin poder contener la marea de lágrimas, se agachó junto a ella. La desesperación llenaba su pecho. «No, Clara, por favor». El mendigo, su padre, levantó una mano temblorosa. «Alejandro, no es el final. Aún hay esperanza». Sus ojos brillaban con una intensidad cruda, pero el miedo había reemplazado a la confianza que Alejandro había tenido en él. ¿Esperanza?, gritó, la voz quebrada por el dolor. «Has estado jugando con nuestras vidas. ¿Qué más ocultas?» La multitud había comenzado a dispersarse, algunos buscando refugio, otros simplemente tratando de huir del caos. Daniel, su hermano, todavía estaba a su lado, su rostro marcando el profundo arrepentimiento. «Esto es más grande de lo que imaginas. La verdad dolerá, pero necesitamos unirnos». Las luces intermitentes del dron iluminaban todo, y en cada flash, Alejandro recordaba a su hermana, a su familia destrozada, y a lo que apenas estaban empezando a descubrir. «Si eres parte del problema, ¿por qué no te quedaste con nosotros?», gritó. «Porque hay algo mucho más oscuro acechando detrás de todo esto», respondió el mendigo, su voz temblorosa pero firme.
La gente que quiere apoderarse de nuestras vidas no es solo un enemigo. Son sombras de un mundo que no comprendes. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta se escapó como un susurro desesperado. El futuro era incierto, todo parecía en peligro de extinción, y su sangre clamaba por respuestas. «Debemos rescatar a Clara», dijo Daniel, el fuego en su voz volviendo a surgir mientras miraba al mendigo. «Él tiene razón. Lo que sea que se cernía sobre nosotros no deben dejar que nos divida. Unámonos». Ese momento, en medio del caos y el polvo, se sentía como un cruce de caminos. Alejandro miró a su padre, a su hermano, a los rostros perdidos alrededor. En sus corazones, la chispa de lucha comenzaba a encenderse. «Está bien, juntos lucharemos por lo que somos». Mientras el dron zumbaba más cerca, un sentido de propósito empezó a formarse. La última hora se había llevado todo, y sin embargo, ahí estaban. Su determinación, en llamas, parecida a lo que habían sido y a lo que podían llegar a ser. «¡Vamos a buscarla!», gritó el mendigo corriendo hacia la dirección donde había caído Clara. «Si hay algún atisbo de salvarla, debemos intentarlo». Con cada paso, Alejandro sentía el peso del mundo en sus hombros. Y mientras corría junto a su hermano y su padre renacido, se dio cuenta de que tenían más que perder. Pero el amor por su familia y la lucha por la verdad eran más poderosos que el miedo. El polvo aún flotaba en el aire mientras el grito de guerra llenaba en silencio. Sergio, el hermano perdido, había vuelto para reclamar su lugar, y la noche se tornaría su aliada en esta nueva batalla. No sabían qué les esperaba, solo que la lucha apenas comenzaba. Y así, entre gritos de desesperación y la esperanza renovada, Alejandro dio un paso adelante, pero la verdad, en un rayo de luz brillante, quedó suspendida en el aire. ¿Qué significaría el final de esta lucha? Para saberlo, la comunidad necesitaba unirse. Tienes que suscribirte ahora para no perderte los próximos capítulos de esta historia y conocer el desenlace. Aplasta el botón de like ahora. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas vivan esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan saber cómo termina esta historia. Ahora es el momento de demostrar tu apoyo.